Dios los bendiga, mis hermanos. Doy gracias en el Señor con ustedes. Que Dios permita, o haya permitido que hubiéramos tenido una noche, un día, descansando en el Señor, en la gracia del Señor, y un día de hoy que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, que podamos ver la gracia del Altísimo en todo lo que hacemos. Toda la palabra nos lleva a entender la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de entender la voluntad de Dios, es entender que obedecemos a lo que el Señor demanda, pide de nosotros y nos permite hacer. Esa es su voluntad. No hay voluntades diferentes de Dios, sino que hay una sola voluntad, y es la voluntad perfecta de la gracia del Salvador. Así que en ese orden vamos a ver el proverbio del día de hoy. Un proverbio bastante delicado, podríamos decirlo de esa manera. Un proverbio que nos lleva a pensar en varias cosas, principalmente en la familia, en los seres cercanos. Nos lleva a pensar precisamente que el pecado nos lleva siempre a pensar en sí mismo o en uno mismo, en la individualidad, y la santidad y la gracia del Señor nos lleva a pensar en la unidad y que somos parte de muchos más. Esa es la gran diferencia. Cuando yo pienso en el otro, estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo pienso en mí todo el tiempo, por encima del otro, estoy pensando en el pecado. De esa manera, el proverbio de hoy se desarrolla. Se desarrolla entre esos dos pensamientos, y principalmente entre el pensamiento del pecado y de aquella persona que actúa con necedad, y en la segunda parte, todo lo que tiene que ver con el sabio de corazón. Así que miremos el versículo 29 de Proverbios 11, y dice la palabra del Señor así: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Sencillo, dos frases que nos muestran dos principios claros. El primer principio que nos muestra el proverbio es aquel que turba su casa, aquel que turba su familia, aquel que turba todo el contexto en el cual está. Así que lo que heredará de parte de esa familia es viento. La palabra que se utiliza ahí es la palabra ruach, la misma que se usa en otros pasajes en el Antiguo Testamento para hablar del espíritu, entendiendo que el espíritu es viento, es soplo, pero en este caso ese soplo hace una gran diferenciación, y es simplemente la nada, lo que no tiene ningún tipo de fundamento, lo que va y viene, lo que no se puede atrapar como tal. Entonces, aquella persona que se dedica a causar daño familiar, aquella persona que se encarga de actuar de forma individual en una familia y que causa turbación, que causa enredos, que causa problemas de disociación y todo eso, lo que va a heredar no será algo que sea permanente, sino que es algo efímero, algo que se va a acabar. Esa es la condición de aquel que actúa de esa manera. Hoy en día, cuando los padres mueren y los hijos tienen que heredar, uno va a encontrar gran turbación en muchos de ellos, y la turbación es por los bienes materiales, pero son bienes que hoy pueden estar y mañana no van a estar. Y sí que esa no es la esperanza de nosotros como tal. Dese cuenta que en la primera parte de este proverbio nos muestra el pecado, la condición que podemos llegar muchos de nosotros, y lo que causamos es daño a la familia, daño a los demás, a causar una serie de dolor en los demás. En la segunda parte entonces del proverbio nos muestra también principios, y unos principios bastante hermosos. También es la parte positiva del proverbio. Viento. Y el necio será siervo del sabio de corazón. De una vez muestra a la contraparte, ¿no? Necio y sabio. Y eso nos deja claro precisamente que el necio terminará siendo el siervo de aquella persona que actúa sabiamente de corazón. Entonces, a veces la persona que actúa en necedad terminará siendo siervo. La palabra ahí claramente, o que deberíamos interpretar la palabra, terminará siendo esclavo del sabio de corazón. Entonces deja claro precisamente que si mi esperanza es causar turbación en los demás,
entonces terminaré siendo esclavo de aquel que actúa verdaderamente y con un corazón sabio delante de los demás, pero ¿por qué no delante de nuestro Salvador? Importante mirar esta parte y entender lo que el Señor causa en la vida de nosotros. El necio, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, necio es aquella persona que no razona de forma correcta, que no piensa de manera correcta, sino que actúa impulsivamente y causa daño. El sabio de corazón es aquel que actúa pensante, que actúa pensando desde, no solamente desde el cerebro como tal, sino desde su corazón, piensa para el bien de los demás. ¿Qué terminará siendo el uno y qué terminará siendo el otro? Bueno, esa es la complicación que el proverbio nos muestra. Y la complicación es, pues terminará siendo siervo del otro. Así que, ¿en cuál de las dos partes nos encontramos? ¿Actuamos de manera de que causamos turbación entre los demás? Debemos revisarlo. ¿Actuamos con un corazón sabio, entendido? Y esa forma de ser sabio y entendido debemos entenderla, que es desde la parte de la gracia del Señor y de la voluntad del Señor como tal. Fíjense que en las dos partes hay voluntad de Dios, hay un asunto completo de la gracia del Señor, pero aquel que actúa de manera incorrecta siempre va a causar daño al otro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Es ahí la reflexión de este devocional. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias por tu obra maravillosa, por tu gracia redentora, por todo lo que tú has hecho, causado, movido en cada uno de nosotros, y que podamos ser artífices de la gracia del Dios maravilloso. Señor amado, gracias te doy por cada uno de los que escuchan este mensaje, y que podamos, Señor amado, mirar si estamos causando daño a nuestra familia, estamos turbando, causando desorden. Señor, aleja de nosotros ese tipo de pensamiento. Acerca a nosotros más bien a un corazón sabio, entendido en la gracia del Señor para actuar de manera correcta. Sabemos que cuando actuamos de forma deshonesta, seremos necios de corazón, seremos dañados nuestra vida y por lo tanto terminaremos siendo esclavos de aquel que piensa correctamente. ¿Cuál de las dos situaciones aborda nuestra vida? Es lo que el proverbio nos muestra y es lo que la palabra del Señor nos invita a actuar bajo la gracia del Dios omnipotente. A Él sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un día en la bendición del Padre y que la gracia del Espíritu Santo guíe nuestro caminar en este día. Bendiciones para todos.